Bienvenidos al episodio 12 de Filosofía Antigua. Y hoy seguimos con los diálogos de la República y hoy tratamos la ciudad ideal. Anteriormente vimos el mito de la caverna, la República también, pero esta vez vamos a tratar la ciudad ideal, donde Platón explora la idea de una ciudad ideal como un medio para entender y definir la justicia. La obra comienza con la pregunta fundamental sobre qué es la justicia. Y definir la justicia resulta un poco complicado. La obra comienza preguntándose cómo se llega o puede lograr una vida individual y una sociedad justa. La ciudad ideal sirve como una metáfora para examinar estos conceptos de manera estructurada y profunda. La obra se divide en libros que abordan diferentes aspectos de la justicia y la organización social. El concepto de la ciudad ideal aparece principalmente en los libros 2 y 4, donde Platón describe cómo sería una sociedad justa y cómo se relaciona con la justicia individual. Platón describe una ciudad ideal basada en la estructura social tripartita, ¿no? Como vimos anteriormente, los gobernantes, filósofos reyes como no la cúspide, sino como parte fundamental, los guardianes también como parte fundamental, que serían soldados y los defensores, y los productores también como parte fundamental, y juntos hacen esta armonía social. Y los gobernantes son los reyes filósofos, quienes poseen el conocimiento de la verdadera del bien. Ya hablamos de esto en el mito de la caverna, aquella persona que conoce lo que es la justicia, pero de manera ideal, la justicia perfecta, inmutable y perfecta universalmente perfecta. Pero para llegar a este conocimiento de la verdad última, la perfección de lo que es la justicia, de que está en el mundo de las ideas o formas, tiene que hacer un autodescubrimiento. Platón más o menos no nos indica. En la alegoría de la caverna vimos cómo este hombre es obligado a salir de la caverna y ver el mundo exterior y volver otra vez a la caverna para comentarles a los prisioneros que el mundo que ven no es real. Pasa lo mismo acá. No especifica cómo se tendría que hacer el camino, más Aristóteles más adelante describe el camino, ¿no? Que es la prudencia. Pero Platón y Sócrates, su maestro, nos dicen que desarrollando virtudes podemos alcanzar a este tipo de realización. Y los neoplatónicos y también los escolásticos nos dicen que esta trascendencia del individuo se tiene que dar por medio de la cultivación de las virtudes. Y Platón aquellos que menciona que solo aquellos que conocen han comprendido las ideas, especialmente la idea del bien, están capacitados para liderar adecuadamente la ciudad. La segunda clase está compuesta por los guardianes, quienes son responsables de la protección de la ciudad y el mantenimiento del orden. Están característicamente asociados con el coraje y la habilidad para defender la ciudad contra amenazas externas e internas. Los productores, que sería este trabajo y sustento de hacer cosas, ¿no? Artesanos, productores, agricultores, hablamos de toda la parte productiva de la sociedad, se encargan de la producción de bienes y servicios necesarios para la vida cotidiana. Su rol es esencial para el funcionamiento de la ciudad, proporcionando las necesidades materiales y económicas también. Entonces, la justicia en la ciudad ideal se entiende como una armonía en la cual cada clase cumple su función y contribuye al bien común. Cada grupo realiza su papel específico sin interferir en los roles de los demás, lo que garantiza un equilibrio y una estabilidad en la sociedad. Platón también enfatiza la importancia de la educación y la formación en la ciudad ideal. Cada clase recibe una educación que está orientada a desarrollar sus capacidades específicas y a cumplir con sus responsabilidades de manera efectiva. La ciudad ideal propone un sentido de comunidad en el que los intereses individuales se alineen con el bien común. Las diferentes clases están destinadas a complementar y no a repetir, contribuyendo así un sistema cohesionado y equitativo. En la República de Platón, la ciudad ideal representa cómo sería la justicia en la forma más pura. Las estructuras de la ciudad están basadas en la división tripartita,
gobernantes, guardianes y productores que trabajan juntos para mantener esta armonía y este equilibrio, lo que refleja una visión platónica de una sociedad justa y funcional, pero siempre con esa énfasis de conocer el bien, de que el que dirige aquella ciudad tiene que conocer el bien, tiene que conocer aquello que está más allá de lo mundo sensible, por así decirlo. En todo caso, la estructura de esta ciudad ideal también se le conoce como Calípolis. Esta ciudad ideal o Calípolis es una construcción teórica diseñada para explorar la naturaleza de la justicia y cómo se puede lograr esta sociedad. Platón utiliza este modelo para ilustrar cómo la justicia en la ciudad ideal refleja la justicia en el individuo y viceversa. También tenemos que tener en cuenta que estas tres clases de habitantes tienen su rol y responsabilidad. Por ejemplo, la clase de los gobernantes, su principal responsabilidad es la administración y el gobierno de la ciudad. Son seleccionados por su sabiduría, conocimiento y capacidad para entender las ideas, especialmente la idea de bien. Los filósofos reyes deben hacer una rigurosa formación filosófica y educativa que los lleve a conocer el bien. Esto incluye matemáticas, dialéctica y filosofía, y solo aquellos que han alcanzado el conocimiento verdadero y tienen una visión clara del bien son aptos para gobernar. Los guardianes, por otro lado, también conocidos como auxiliares o soldados, son responsables de proteger la ciudad y mantener el orden. Actúan como defensores, tanto como contra amenazas externas como internas, garantizando la estabilidad y la seguridad de la comunidad. Esta clase debe poseer coraje, lealtad y una fuerte ética de servicio. Recibe una educación centrada en la formación física y en la cultivación de valores y la disposición para para la defensa. Su educación también incluye formación de las virtudes que son esenciales para el rol protector. En cambio, los productores, que también deberían ser guiados a cultivar las virtudes, también aquí se incluyen a los agricultores, artesanos, comerciantes y todos aquellos que se encargan de producir bienes y servicios, y que estos sean necesarios también para la vida cotidiana de la ciudad. Su rol es fundamental para el suministro de recursos y el funcionamiento económico de la ciudad. Los productores están especializados en sus respectivos campos y deben ser competentes en el trabajo que realizan. Aunque no tienen un papel en la administración o defensa, su contribución es esencial para el bienestar general de la ciudad. Ellos reciben educación orientada a sus habilidades, prácticas, y también tienen prácticas específicas de acuerdo al rol que cumplen en la sociedad. En la estructura de la ciudad ideal se basa en el principio de que cada clase debe cumplir con una función específica para que la sociedad funcione de manera armoniosa. La justicia se logra cuando cada grupo realiza su papel sin interferir en los roles de los demás, contribuyendo así al bien común de la ciudad. La ciudad es sinónimo de justicia, porque se mantiene en este equilibrio donde cada clase realiza una función apropiadamente, pero aquí vemos algo muy interesante, que es la función obligada o no obligada de cumplir ciertos roles que a uno no le gustan, ¿no? Entonces la justicia implica que cada individuo o grupo haga lo mejor que sabe hacer. En lugar de intentar desempeñar roles para los que no está capacitado, ¿qué es lo mejor que sabes hacer? Entonces se dedican a esos roles. La educación es crucial en esta ciudad ideal, ya que prepara a cada clase para cumplir con sus responsabilidades. Los gobernantes reciben información filosófica profunda, los guardianes son entrenados en valor y estrategia, y los productores son educados en habilidades prácticas. Esta educación asegura que cada grupo puede contribuir eficazmente en el funcionamiento de la ciudad. Tenemos que hablar también de cómo estas tres clases se interrelacionan entre sí y cuáles son los principios. Por ejemplo, uno de los principios es la armonía social, donde cada clase tiene un rol único que es fundamental para el equilibrio de la ciudad. La armonía entonces se logra cuando cada clase cumple sus responsabilidades sin interferir en los roles de los demás. Y la justicia se define como el cumplimiento de las funciones adecuadas por parte de cada clase. La ciudad es justa cuando cada grupo trabaja en su capacidad, siendo óptima y contribuyendo al bienestar general. Entonces, la especialización permite que cada grupo se concentre en lo que hace mejor. Esto asegura que la ciudad funcione de manera eficiente
y aprovecha al máximo las habilidades y el conocimiento de cada clase. Esto es muy interesante, ¿no? Porque aquí ya se pierde el concepto de libertad del individuo, porque ya estaría definido por una de estas tres clases. Hay un libro muy especial que seguramente lo vas a tratar mucho más adelante, que es el de Aldous Huxley. Me refiero a Un Mundo Feliz, donde personas en el ADN, siendo aún fetos, están siendo modificados, ¿no? Y hasta cierta edad los modifican para que cumplan ciertos roles en la sociedad. Y esto es algo muy curioso porque también nos podría implicar que podemos hacer esto a nivel también a nivel no algo físico como se describe en el Mundo Feliz, sino algo mucho más profundo, ¿no? Hay ciertos patrones repetitivos que hacen que tengamos esta visión de ocultismo en la categoría de los roles en una sociedad, incluso en una familia, ¿no? Hay cierto tipo de herencia, y la herencia es algo abstracto, no es algo, es algo biológico, también algo genético, pero esta herencia no nos referimos a una herencia biológica innata, sino nos referimos a esta herencia cultural. Este tipo de herencia que, como los hábitos, las costumbres, los defectos, las virtudes de una familia, pueden influir en el desarrollo de esa virtud, en el desarrollo de ese defecto, en el desarrollo de esa costumbre, ¿no? Hablamos de esta herencia cultural, de esta herencia, por llamarla así, esta herencia metafísica, donde cuestiones se pueden complejizar aún más cuando se supone que hay roles en una sociedad, ¿no? Y cómo definimos los roles. El hijo de los reyes filósofos hace artes prácticas, pero sus padres, como reyes filósofos, no quieren que haga artes prácticas y que no esté en esa clase de separación, en esa clase de función en la sociedad, ¿no? Y estas capacidades las tiene, pero de productor, de trabajador comercial, pero los reyes filósofos no quieren que cumpla esa clase. Entonces es algo muy interesante de analizar. Incluso estaría haciendo lo que ama, ¿no? Y tal vez eso es el conflicto que ocurre en la sociedad actual, ¿no? Porque podemos ver que a alguien le puede encantar la mecánica, pero si tiene padres abogados, no van a querer que sus padres abogados, su hijo sea mecánico. En algunos casos puede que sí, pero en la mayoría se da este rechazo, ¿no? Al trabajo, a este trabajo compuesto en las producciones, ¿no? Del manufactureo y el comercio, y este rol de producción y suministro que se tiene. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Como podemos estar influidos nosotros por medio de... Estamos influidos por medio de patrones repetitivos abstractos que básicamente no son reales. Nosotros psicológicamente las personas las hacemos reales, pero están ahí sueltas, y que estas influencias afecten en nuestra formación y desempeño en la vida, ¿no? Y es algo muy interesante de reflexionar si nos ponemos a pensar en eso, ¿no? Esta herencia, estas costumbres metafísicas que tenemos. Y es muy interesante. Entonces lo que Platón nos dice es que lo que Platón diría actualmente sería que si los hijos de dos abogados quieren ser mecánico, que sea mecánico. Si los hijos de mecánico quieren que sea gobernante, que sea gobernante. Pero todos en la actualidad aspiran a eso, ¿no? A ese... al nivel más alto, ¿no? Porque se ha creado una estructura social a lo largo del tiempo que se ha complejizado tanto que en esa pirámide, en la cúspide, está el poder, sea del tipo que fuere, que influye en las personas. Y eso es algo muy curioso de ver en las sociedades modernas, que todos están apuntando ahí, pero hay cierto tipo de rechazo por estas partes elevadas también. Y parece que, como hay tantas personas, parece que
la divinidad, parece que lo metafísico influye en quién sí y quién no llega a tales niveles, ¿no? E incluso puede ser un gran productor o un gran ganadero estando en ese trabajo en la tercera clase, ¿no? De administración, en las habilidades prácticas y el conocimiento específico necesario para la sociedad, bienes y servicios, ¿no? Por ejemplo, esta tercera clase que son los productores. Y parece que hay una armonía, ¿no? Y en cada clase, soldados también tienen sus rangos, los productores también tienen sus rangos y también los gobernantes tienen sus rangos. Y parece que existe una forma de coalición entre las tres, donde existe ya todos están en pirámides, ¿verdad? Pero en la copa última están confluyendo estos tres y los que encabezan estos tres, ¿no? Los empresarios millonarios, los coroneles y los presidentes y los que están en la política, ¿no? Parece que hay estos tres poderes que siguen igual, parece que están en armonía, pero están así influyéndose mutuamente y están armonizando todo lo que nosotros experimentamos, pero no podemos tener certeza de que ellos han conocido el bien, como diría Platón. Ellos tal vez no conocen el bien, pero están haciendo esta función. Y es algo muy interesante, pero igual, a partir de eso, no podemos negar que el presidente mismo es el que está, el gobernante, ¿no? El gobernante, el rey filósofo. Y es muy curioso cómo Platón diría, ¿no? Que cómo es posible que personas que no conozcan el bien gobiernen y personas que saben que estas personas no deberían gobernar dejen que gobiernen, ¿no? Y democracia, ¿no? La democracia es algo muy cuestionado también y que nos va a hablar más adelante también. En la República vamos a tratar el tema de la democracia y los retos que tiene también. Sin embargo, vamos a hablar sobre la armonía social, ¿no? Cada clase tiene un rol único que es fundamental para el desarrollo y el equilibrio de la ciudad. La armonía entonces se logra cuando cada clase cumple con sus responsabilidades sin interferir en los roles de los demás. La justicia entonces se define como el cumplimiento de las funciones adecuadas por parte de cada clase. La ciudad es justa cuando cada grupo trabaja en capacidad óptima y construye el bienestar general. La especialización permite que cada grupo se concentre en lo que hace mejor. Esto asegura que la ciudad funcione de manera eficiente y efectiva, aprovechando al máximo las habilidades y los conocimientos de cada clase. Entonces, también tenemos que hablar de la relación entre la justicia en la ciudad ideal y la justicia individual, donde Platón ya estructura la ciudad ideal como una ciudad teórica y la justicia en la ciudad refleja la justicia en el individuo. Es una analogía que se interrelaciona y es viceversa, donde la organización y el equilibrio de la ciudad ideal sirven como un reflejo de cómo debe funcionar el alma de una persona para ser justa. En la ciudad ideal, los guardianes corresponden a la parte racional del alma, los gobernantes. Estos guardianes que básicamente tienen o están preocupados en la toma de decisiones, y el gobierno, que son los que dirigen, usan la parte racional del alma. Similar a los guardianes, también toman decisiones en la ciudad ideal para asegurar el bienestar general. Cuando hablamos antes, ¿no? Los guardianes también puede tener una persona que está en la cúspide que haya conocido qué es el valor o la bondad o la virtud de la justicia, porque en el mundo de las ideas todo está tan perfecto y estructurado, y el que conoce el bien, del bien emana todo, ¿no? Del bien emana todo. Pero hay diferentes aspectos del bien, de la verdad, del mundo ideal, la justicia, la bondad, la virtud, todo lo ideal, lo perfecto está ahí, en el mundo de las ideas. Entonces, cuando un guardián conoce aquella parte
de su oficio, ¿no? Puede ser el coraje, por ejemplo. Toma decisiones ideales para asegurar el bienestar general, porque conoce este, esta virtud. Y los soldados en la ciudad ideal corresponden a la parte espiritual del alma, que está relacionada con el coraje, la valentía y el deseo de proteger. Esta parte del alma impulsa al individuo a actuar con valentía y defender lo que es justo. Pero lo que es justo ya dijimos que lo conoce el gobernante también. El que conoce el bien, o sea, del bien emana todo. Este bien ya influye en lo que se puede conocer, ¿no? Por ejemplo, la justicia, la bondad, la valentía, el coraje. Y de acuerdo a eso, parece que existe también este tipo de guardianes que pueden conocer una parte del bien, ¿no? Pero parece que Platón nos menciona que aquella persona que conoce el bien debería gobernar, ¿no? Sea guardián, sea productor o en algún punto. Y esto es básicamente lo que también se hace, ¿no? Se puede ver en la era moderna, donde personas que tienen votos, pero por algo tienen votos seguramente, gobiernan a un país. Y los productores, que representan la parte apelativa del alma, se ocupan de los deseos y las necesidades básicas, y esta parte del alma está relacionada con la satisfacción de necesidades materiales y la actividad productiva. La justicia en el rol de la ciudad ideal se alcanza cuando cada clase cumple con su función sin interferir en los roles de los demás. Los gobernantes dirigen, los guardianes protegen y los productores proporcionan bienes y servicios. Cada clase contribuye al equilibrio y al bienestar general de la sociedad al desempeñar su papel específico. La justicia se entiende como un estado de armonía y equilibrio en el que cada clase realiza una función adecuada. Cuando todos los miembros de la sociedad actúan conforme a su rol, se logra una existencia justa y equilibrada. Para hablar de la justicia ahora a nivel individual, Platón argumenta que la justicia individual es similar a la justicia de la sociedad. Para que una persona sea justa, las tres partes del alma, la racional, gobernantes, espiritual, soldados y apetitiva, los productores, deben estar en equilibrio. La parte racional debe gobernar, la parte espiritual debe apoyar con coraje, y la parte apetitiva debe estar regulada y satisfacer adecuadamente. La justicia individual se alcanza cuando cada parte del alma cumple con su función, con una función apropiada, y contribuye al bienestar general del individuo. La parte racional guía las decisiones, la parte espiritual motiva a actuar con valentía, y la parte apetitiva busca la satisfacción de necesidades de manera equilibrada. También podemos hablar de que Platón sugiere que la justicia personal y la justicia social están intrínsecamente relacionadas. La estructura y el equilibrio de la sociedad ideal son una representación de cómo se debe funcionar la justicia en el individuo. Un individuo justo contribuirá a una sociedad justa, y a su vez una sociedad justa fomentará la justicia personal. La existencia de una sociedad justa proporciona un entorno que facilita la justicia personal también, donde una comunidad que opera de manera armoniosa y equitativa puede ayudar a los individuos a mantener el equilibrio en sus propias vidas. La justicia en la estructura social tiene un impacto directo en la capacidad de los individuos para lograr una vida justa y equilibrada. Se puede hablar ahora sobre la organización política que se tiene, ¿no?, en la era moderna, donde el idealismo y el realismo han propuesto que esta ciudad ideal, tal como se describe en la República, es idealista. Platón imagina que una ciudad gobernada por filósofos reyes, siendo una estructura perfecta donde cada clase cumple su rol de manera efectiva, y esta visión refleja un deseo de crear una sociedad armoniosa y justa basada en el conocimiento y la virtud, pero se basa en los papeles ideales, ¿no? En esta parte ideal, cuando se refiere a ideal, se refiere a que primero tendría que conocer el gobernante rey, el filósofo rey, aquella verdad. Pero esa verdad es abstracta y está fuera del mundo, porque ya dijimos que lo que vemos en el mundo son las sombras de esas cosas ideales que están en el mundo de las ideas. Y esto es muy interesante.
Y la organización ideal de esta ciudad busca garantizar la justicia mediante la especialización y el equilibrio en tres clases: los gobernantes, los guardianes y los productores. Cada clase tiene una función específica y esencialmente útil para el funcionamiento armonioso de la sociedad. Y también hay desafíos del realismo, ¿no? Se presentan críticas donde la propuesta enfrenta estos desafíos, donde se considera una perspectiva realista. La ética de esta ciudad es basada en la armonía, es útil, y que se relacione con el individuo. La justicia individual también es útil, ¿no? Es racionalmente posible. Entonces la idea de que los filósofos puedan gobernar y que cada individuo se ajuste perfectamente a una clase puede parecer utópica, o también se menciona que es impracticable, inviable en sociedades modernas contemporáneas, donde hay una serie de instituciones que prohíben o no prohíben, sino que no están alineadas con esta ciudad ideal en el mundo real. Pasaron más de 2000 años que se volvió tan compleja la sociedad que es básicamente casi utópico pensar en que en estas tres separaciones de las personas, ¿no? Y básicamente podría darse en las comunidades. Hay comunidades donde pueden aplicarse este tipo de principios, pero en comunidades donde los países sean libres, ¿no? Donde permitan aquello. Y la idea de que los filósofos reyes deben tener sabiduría, y por tener esa sabiduría del mundo de las ideas, del bien, deben gobernar, es la noción de aquellos que comprenden las ideas, pero para comprender las ideas, para comprender el bien, es necesario que sean capacitados en la toma de decisiones justas y bien fundamentadas para iniciar en el camino de conocer aquello que está más allá del mundo de las sombras, del mundo de lo imitativo. Entonces el concepto de filósofo rey plantea preguntas sobre cómo identificar y garantizar que los gobernantes realmente poseen la sabiduría requerida, ¿no? Además, el poder y la autoridad deben ser deben sacar lo peor de uno, que se pueden corromper incluso a los más sabios, ¿no? Como pasó, bueno, con un personaje muy, muy interesante, pero que no vamos a hablar de aquel. Pero para hacer algo mucho más específico, mucho más interesante, este conocimiento del bien, ¿cómo hacemos para identificar quién es esa persona, ¿no? Es alguien que tiene riqueza, es alguien que tiene valores, es alguien que tiene mucha positividad. ¿Cómo reconocemos una persona que conoció el bien en este siglo? ¿Cómo actuaría? ¿Qué sería? ¿Cómo viviría? ¿Cómo sería esa persona, no? Esa es una cuestión muy, muy curiosa y muy interesante de analizar. ¿Cómo sería aquella persona que conoció el bien, no? ¿Cómo actuaría? ¿Qué pensaría? ¿Qué diría? Y básicamente podemos decir que es aquella persona noble, que nunca ha cometido fallas y que es perfecta en todo lo que hace. ¿Y cómo garantizamos que ha conocido el bien? ¿No hay un parámetro, hay algo que nos dice que ha conocido el bien, o simplemente los hechos hacen que veamos que es aquella persona, ¿no? Y es algo muy curioso e interesante de analizar también este aspecto del bien, este aspecto de cómo es notable aquella persona que conoció el bien. Y es muy, muy curioso y muy interesante esto, lo que acabamos de mencionar. Platón descata la educación como un medio crucial para alcanzar la justicia y la virtud. La formación de los gobernantes en filosofía es necesario, y que el conocimiento debe ser fundamental para la idea de una ciudad ideal. Pero esta ciudad ideal también plantea problemas de implementación. Efectivamente,
En este modelo educativo, la selección de los líderes más sabios representa desafíos significativos por lo que ya mencionamos antes de cómo sabemos, ¿no? Entonces la educación no siempre garantiza la virtud o la habilidad para gobernar con justicia. Hay gobernantes, genios con una brillantez tan grande que se convierten en bribones y tontos que conocen la virtud y que tienen mucha sabiduría interior, pero son sabios tontos, por así decirlo. Y cómo garantizamos entonces que al filósofo rey, cómo garantizamos quién es, cómo actúa, qué hace, cómo debería ser? Y es algo muy interesante, ¿no? La habilidad para gobernar con justicia, porque vemos cómo se gobierna actualmente con la oratoria y la forma elocuente de entrar a las mentes de las personas y manipularlas, pero esto no significa que aquella persona haya conocido lo que es la justicia o la virtud. Otro también interesante es también la armonía social. La armonía social es algo que está relacionado también con el equilibrio, y que esta armonías que se da entre clases pueden promover la estabilidad y la justicia si se mantienen en un buen funcionamiento y cada clase cumple su función sin conflictos. La rigidez en la asignación de los roles puede limitar a la flexibilidad y el desarrollo personal. Las personas pueden tener múltiples habilidades y aspiraciones que no se alineen con los roles predefinidos. La estructura puede perpetuar desigualdades y restringir la movilidad social y mantener a las personas en roles fijos sin considerar sus capacidades o deseos individuales, lo que pasa en muchos países, ¿no? Como sabemos, o básicamente estamos siendo condicionados desde pequeños para cumplir ciertos roles también, y es algo muy difícil de darse cuenta, ¿no? Porque el condicionamiento actualmente por los medios de comunicación es tan vasto que ya se vuelve cualquier fenómeno mediático por redes o por internet se vuelve viral, y en esta viralidad ya se pierde la objetividad de qué es lo correcto o lo incorrecto, sino la viralidad es la que prioriza que debe resaltar en la sociedad, de qué deben hablar en la sociedad. Y es muy interesante esta lógica. No la vemos negativa ni positiva, simplemente observamos que es algo interesante de cómo las personas también actúan y ven y se relacionan entre ellas a nivel de convivencia, ¿no? Esta convivencia que está influenciada por las redes sociales y los medios de comunicación. Y por eso tal vez la denominan el cuarto poder, ¿no? Este cuarto poder básicamente es la que determina muchas veces qué cosa es bueno o qué cosa es malo, ya sea porque lo oculten o lo muestren, pero esto debería no ser así. Debería haber un pensamiento crítico frente a eso, porque si cada persona en el interior de ella misma sabe lo que es bueno y lo que no, pero no vamos a hablar de eso en este aspecto de la ciudad ideal. A pesar de sus limitaciones, la propuesta de Platón ha tenido una influencia duradera en la filosofía política. Su enfoque de justicia y la virtud y el gobierno ideal han generado debates y reflexiones sobre la naturaleza del poder y la organización social. La teoría de Platón ha servido como base para muchas discusiones y teorías políticas posteriores. Su idea de la justicia y la estructura social continúa siendo relevante en el análisis de sistemas políticos y filosóficos, aunque la propuesta de Platón puede no ser completamente aplicable en el contexto moderno. Sus ideas sobre la justicia y la educación siguen siendo relevantes. Los modelos políticos contemporáneos pueden encontrar valor en sus conceptos de virtud y de especialización adaptados a las realidades actuales. Para acabar, vamos a dar la conclusión, donde la propuesta de Platón para
alcanzar esta organización política en la República representa un modelo idealista y estructurado que busca alcanzar la justicia y la armonía mediante la especialización y la sabiduría de los gobernantes. Aunque su visión de la ciudad ideal enfrenta desafíos prácticos y realistas, su influencia en la filosofía política es significativa. La relación entre la justicia en la ciudad y la justicia individual, así como la importancia de la educación y la virtud, continúan siendo temas relevantes en los debates políticos y en la filosofía contemporánea. Muy bien, llegamos al fin del episodio. El siguiente episodio va a ser Platón y la educación. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el episodio número 13.